Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de la unidad número 6. Bien, la unidad número 6 del programa de matemática del segundo año de bachillerato de la República de El Salvador se titula Sucesiones aritméticas y geométricas. Estamos discutiendo la lección 1 que se titula Sucesiones aritméticas. Mi nombre es José Amílcar Urias López, así es que vamos a ir ahorita a trabajar con la unidad, con la clase número 5, entonces titulada la clase 5, Sucesiones aritméticas, suma parcial, primera parte, problema inicial. Resuelve cada literal y nos presentan cuánto vale la suma de los primeros 30 números naturales, y hay que buscar una forma de calcularlo sin usar sin sumar un término a término. Si se tienen los números 1, 2, 3, así sucesivamente hasta llegar a n-3, n-2, n-1, cuánto vale la suma de todos ellos. Y un literal C, cuánto vale la suma de los primeros n términos de la sucesión a su n igual a su 1 más la diferencia por n disminuido en 1. Y un literal D, en la sucesión aritmética a su n igual a 1 más 2n, cuánto vale la suma de los primeros 10 términos. Bien, vamos a la solución. En el literal A, entonces primero escribimos los 30 números, que son los 30 términos, los valores de los 30 términos de la sucesión de menor a mayor. Luego los invertimos, ahora de mayor a menor. Lo escribimos de esa manera, el mayor debajo exactamente del menor de los demás. Bien, cuando los tenemos de esta manera podemos sumarlos y ocurre lo curioso, lo que aplica para esta técnica. Entonces 1 más 30 son 31, 2 más 29 31, y así 3 más 28 es 31, 28 más 3 también 31, 29 más 2 31, y 30 más 1 pues 31. Entonces tenemos exactamente 30 sumas iguales y esas sumas valen 31. Entonces pero ocurre que hemos sumado los 30 términos, pero los hemos sumado dos veces. Entonces al final vamos a tener que dividirlo entre 2 para obtener lo que realmente suma. Entonces hemos calculado 30 sumas iguales con un valor de 31. Entonces 30 por 31 entre 2, eso mitad de 30 es 15, mitad de 2 es 1, 15 por 31 son 475, por lo tanto la suma en este caso de los 30 valores de la sucesión pues es 465. Bien, seguimos. Para el literal B nos piden que se sumen los números hasta el n-1. Entonces, ¿cuánto vale esa suma? Hacemos exactamente el mismo proceso del anterior, del literal A. Hacemos la misma técnica, la aplicamos. Y ocurre que si sumamos 1 más n-1, eso da n. 2 más n-2, eso da n también. Y entonces ocurre que nos da exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuántas sumas tenemos? Pues tenemos n-1 sumas. Y lo escribimos. Hemos sumado los n-1 términos, los hemos hecho dos veces porque no hemos colocado uno debajo del otro. Entonces, ¿cuánto dio cada una de las sumas? En particular dio pues n. Entonces, si hacemos lo mismo que hacíamos en el literal A, pues eso sería n-1 por n partido por 2 para obtener realmente lo que suman los n-1 términos. Entonces, en este caso son variables, entonces simplemente solo nos va a quedar ordenado n por n-1 partido por 2, y ahí termina. Esa sería el valor de la suma. Ahí es una expresión escrita para cualquier valor de n en este caso. Seguimos. Entonces vamos al literal C. Dice cuánto vale la suma de los primeros n términos de la sucesión a su n igual a su 1 más d por n menos 1d.
n menos 1, ¿verdad? Ok. Entonces se colocan los n términos en nuevo orden. A ver, lo escribo así como está ahí. Entonces quiero sumar a su 1 más a su 2, así sucesivamente hasta a su n. Bueno, luego los coloco en el otro orden. Luego sería del mayor hasta el menor. Bueno, entonces si comenzamos acá a su 1 más a su n, pues no hay problema, a su n más 1 lo dejamos ahí. Luego a su 2, a su n menos 1 más a sub 2, pues no nos conviene que este sí, porque no se parece a lo que teníamos allá. Aunque nosotros ya sabemos que estos son los extremos que siguen, y este a sub 2 es a su 1 más 2, y este a su n menos 1 es a su n, en este caso disminuido en valor de. Por lo tanto, yo puedo escribirlo así. Entonces a su 1 más a su n. ¿Por qué? Porque el a sub 2 sería a su 1 más d, y acá sería el a sub n menos 1 sería a su n menos d. Entonces d menos d es 0, solo quedaría a su 1 más a su n. Entonces eso se reduce a escribirlo, y bingo, ya esa expresión se parece, o sea, ya es exactamente igual, para que lo vean, igual que esta. Entonces vamos al siguiente, y aquí otra vez se ha sumado d. Entonces yo tengo que a sub 3 sería a su 1 más 2 veces d, y a su n menos 2 sería a su n menos 2 veces d. Entonces si el 2 veces d menos 2 veces d, eso hace 0, solo nos quedaría a su 1 más a su n. Entonces eso también sería a su n más a su 1. Entonces, y así sucesivamente ocurre con esa expresión, y el último queda exactamente igual. Entonces de esta manera tenemos 2 veces la suma es igual a su n más a su 1. ¿Cuántas veces? Pues n veces. Entonces, bueno, escribimos lo que está en el libro. En el último renglón todas las parejas tienen el mismo valor, a su 1 más a su n. Hoy sí ya lo pueden ver que sí, en efecto ya está explicado, porque en cada suma el primer sumando va aumentando por d, y en el segundo va disminuyendo por d. Bien, pero ya lo vimos. Entonces ahora escribimos esto igualito. Estos, recuerden que como hemos sumado en n términos es n veces, y luego las sumas que son iguales, n veces a su 1 más n, y luego este 2 que está aquí sumando pasa a dividir al otro lado. Podría pasar a dividir todo esto, o simplemente lo escribimos acá solo con el primer coeficiente, da lo mismo. Entonces nos queda que la suma sería 1 medio de n por la suma de a su 1 más n. Entonces de esta forma ya tenemos una fórmula para encontrar la suma de n términos de una sucesión aritmética. Ahora bien, cuando nosotros sustituimos la fórmula del término general, en esta fórmula que acabamos de conseguir, entonces lo que ocurre es que hacemos la sustitución. ¿Qué es lo que sustituimos? Sustituimos a su n, que es lo que está en el término general, lo escribimos por acá y queda, como aquí tenemos a su 1 y aquí tenemos a su 1, tenemos 2 veces a su 1 más esta expresión. Entonces ahí queda. Esta es otra forma alternativa para encontrar la suma de n términos. ¿Cuándo se va a ocupar?
Entonces, la primera la ocupamos cuando conocemos cuál es el primero, cuál es el último y cuántos términos se van a sumar. Y esta segunda forma se va a ocupar cuando sabemos cuál es el primer término, cuál es la diferencia y cuántos términos van a sumarse, ¿verdad? Cuántos términos van a sumarse, pero en este caso no sabemos cuál es el valor del último término. Bueno, entonces seguimos. Vamos al literal D. Dice, en la sucesión aritmética a sub n igual a 1 más 2n, ¿cuánto vale la suma de los primeros 10 términos? Bueno, se quiere sumar los 10 términos de la sucesión. Entonces se calcula el primer término y el décimo término. Lo hacemos. Aunque aquí podríamos incluso, como quieran, 10 términos, solo hay que ver cuál es la diferencia, y la diferencia siempre va a ser el coeficiente de la n. Bueno, ahora veamos. Seguimos a pie de la letra, así como está bien. Lo que se hace es evaluar en el primer término, como dice aquí. 1 es 1, 2 por 1, 2 por 1 es 2, 2 más 1 es 3, entonces el primer término vale 3. El término 10 sería, el término 10 es 1 más 2 por 10, 2 por 10 es 20, más 1 21. Ya tenemos el término 1 y el término 10. Paso seguido aplicamos la fórmula. Entonces, la suma de los términos sería medio de n por a sub 1 más a sub n. Sustituimos medio de 10 por la suma de 3 más 21 y empezamos. Mitad de 10, 5, mitad de 2, 1, 5 por 3 más 21 son 24, 5 por 24 son 120, y entonces concluimos que los primeros 10 términos de la sucesión 1 más 2n, pues 120, y ahí está. Ok, entonces vamos a la definición. Dice definición. Esta notación es de sumatoria. Dice la sumatoria de los términos desde un primer término hasta un enésimo término. Como dice sumatoria, es decir, sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta llegar a sub n. Esa es una forma abreviada de escribir. Repito, sumatoria desde el término 1 hasta el término enésimo. Es una forma, bueno, aquí dice de abreviar a sub 1, cabalito, y se lee la sumatoria de a sub i desde i igual a 1 hasta igual a n. Bueno, ahí está escrito entonces. Bajo esta notación, la suma de los n primeros términos de la sucesión aritmética está dada por suma de los n términos sería suma desde el término 1 hasta el décimo de a sub, sería igual a un medio de n por la suma de a sub 1 con a sub n, o bien un medio de n por lo que resulte de sumar dos veces el primer término con la diferencia multiplicada por la posición del término disminuido del 1 con d, la diferencia de la sucesión. A esa suma se le conoce como suma parcial de una sucesión o serie. En este caso se trata de una sucesión aritmética. Ok, el símbolo que vamos a usar en sumatoria es una letra griega que corresponde a la letra mayúscula sigma, porque la minúscula la ocupamos para la desviación típica. Cuando se utiliza para representar una suma, se hace referencia a él como el símbolo de la sumatoria, es decir, no leemos sigma, sino simplemente la leemos como sumatoria. Bueno, seguimos. Bueno, hay una serie de problemas que cada quien tiene que hacerlos. En el primer caso hay que calcular la suma, ya te da el término general. Vamos a hacer lo mismo que el ejemplo, básicamente. Hay que pensar un poquito. En lo único que van a pensar un poquito es el número 2. Dice, dos flechas se encuentran dentro de
triángulo y un pentágono, de modo que apuntan a los vértices de estos. A continuación se muestran 4 figuras de la secuencia en la que giran las flechas. Una de las recomendaciones es figura por figura, hay que escribir un par ordenado en donde vas escribiendo para cada figura cuál es en qué valor está la flecha en el triángulo y en qué valor está la flecha en el pentágono. Entonces de esa forma vas a encontrar el patrón y luego hay que analizarlo bien y hay que analizar bien la pregunta, ¿verdad? Y ánimo, y cualquier cosa me consultan al WhatsApp. Saludos a todos y todas, buen día.